Muy buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase de Derecho Administrativo General. Bienvenidos Doctora, para muy los que buenas no tardes. estuvieron anoche. Espero se hayan Doctora, puesto al buenas tanto. tardes. ¿Cómo están, doctores? Yo doy por recibido el saludo de todos ustedes. Yo espero que las personas que hasta hoy se pudieron conectar porque hasta ahora les autorizaron la materia o que ayer no pudieron estar por una u otra razón, se hayan puesto al día sobre las reglas de la materia. Ayer hablábamos un poco del derecho administrativo, sobre el concepto del derecho administrativo, y estábamos hablando también un poquito de los actos de carácter administrativo. En virtud de eso les dejé una tareita para empezar el día de hoy y los escucho, doctores queridos, me dirán quiénes quieren participar. Ustedes ya saben que para participar levantamos la manito, ya sea la de Zoom o la de la visual, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el doctor Miguel Fernando, después la doctora Lucely Sánchez. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya les voy dando poco a poco el uso de la palabra. Doctor Miguel, lo escuchamos. Bueno, ¿dónde se originó el derecho administrativo? Fue la Revolución Francesa de 1789 y el concepto jurídico que es de Estado de Derecho que impuso el ordenamiento francés con influencia en todo el mundo, dando inicio a la primera etapa del derecho administrativo. Segundo, los actos administrativos deben de estar escritos. Por regla general, los actos administrativos son escritos, pero excepcionalmente pueden ser verbales, los cuales tienen los mismos efectos jurídicos que los escritos. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor Miguel. Creo que había dicho antes del doctor Miguel a otra persona, el doctor Juan Pablo, tal vez era, Juan Pablo Herrera. Lucely. La doctora Lucely, gracias, muy amables. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctora. Te escuchamos. En cuanto, pues prácticamente se puede decir que la información que dio mi compañero Calisto fue más o menos una información que yo encontré en un libro que consulté, pero ahí dice que se originó aproximadamente en la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, que se puede encontrar alguna tendencia de la época de la monarquía. Dice que ¿por qué la monarquía? Que debido a que ahí se encontraban algunos tribunales especializados en asuntos administrativos y daban como ejemplo, por ejemplo, las cámaras de cuentas, jurisdicciones para los problemas de aguas y bosques y la Corte de la Moneda, pero que sin embargo, igualmente como tal, no estaba como tal constituido el derecho administrativo debido a que todo esto iba en cabeza de la soberanía del monarca y en esa época era del rey, que el cual cuando fuera, digamos, algún fallo, todo, si digamos, si fuera a haber a cualquier momento asumir la competencia de relación con algún litigio, debía ser fallado directamente por el rey. Después si habla de la época francesa, dice que en la época francesa que al triunfar la revolución se produjo una circunstancia histórica. Hablan directamente ya del mismo derecho administrativo. Dice que hay igualmente que fue desconfianza, igualmente como tal también hubo algunos, digamos, como criterios negativos porque ellos decían que a triunfar la Revolución Francesa no podía seguir con las mismas, digamos, mandatos mandatos que iban en la época de la monarquía y que la revolución hacía, que en esa época eran los parlamentos. Bueno, en sí de cuenta, abarca mucho la historia de la administración porque yo encontré un libro y habla, mejor dicho, de la Revolución Francesa, habla de la evolución posterior. Mejor dicho, la verdad es un tema largo por estudiar y por ver. Podríamos hacer tesis de maestría en eso, de lo largo que es. La Listo, verdad, doctora, sí. muchas gracias. No, Doctor usted, Juan Diego profe. Rosas, te escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañero. Bueno, yo investigué sobre la tarea. Primero, en el primer punto de si los actos administrativos pueden ser verbales, me remití a un fallo del Tribunal de Boyacá, administrativo de Boyacá. El magistrado ponente es Félix Alberto Rodríguez Riveros, donde precisamente existe un problema de una particular con el Estado por un hecho donde se despide de su trabajo de forma verbal. Entonces, puntualmente,
Para la respuesta a la pregunta, los actos administrativos sí pueden ser verbales. Pueden ser verbales en virtud de lo que dice la ley 393 de 1997 en el artículo 10, numeral 2, donde dice que toda norma con la determinación de la norma o fuerza material de la ley o acto administrativo, tratándose de un acto administrativo verbal, deberá cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuál es el punto? Que debe probarse, pues digo yo, como un contrato verbal, tiene ciertos requisitos para que efectivamente se pruebe que existió el acto administrativo de forma verbal, que se dice pues que debe probarse con una prueba sumaria de que la manifestación de la voluntad efectivamente se hizo de forma verbal, queriendo crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Entonces, pues, la respuesta es sí se puede. Y en relación a la segunda pregunta, doctora, que es ¿dónde nace el derecho administrativo? Indudablemente, bueno, pues puntualmente yo me remitía a la revista de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, que viene haciendo un estudio puntual sobre esa pregunta, de casualidad, doctor. Y ellos concluyen en la última modificación de la revista en el año 2016 que el derecho administrativo, como todo el derecho, nace en Roma. ¿En dónde, perdón? En Roma. Ajá. ¿Por qué, doc, en Roma? Porque en el momento en que aparecen los comicios para regular la repartición de tierras, en el momento en que el César reparte sus tierras para generar producción en ellas por parte de los esclavos, los pater familia o quienes las producían, ya habían actos administrativos, por eso se repartían la tierra desde el rey o desde el César hasta sus comunidades. Esta revista pues expone esto, a mí me parece bastante interesante y por eso tomé esa teoría, pero también indudablemente pues dice que el nacimiento como tal del derecho administrativo es en Roma, pero que la evolución histórica y jurídica nace a partir de la Revolución Francesa cuando se crea el Estado de Derecho y pues que este mismo ya involucra la participación y la supervisión de los ciudadanos en relación a las actuaciones de la administración o del rey o del gobierno. Entonces, pues esa es la respuesta a mis tareas. Muchas gracias, doctor. Les pido porfa que seamos un poquito más concreticos para que alcancemos todos a intervenir, ¿vale? Doctor Juan Manuel Ramírez. Muchas gracias, doctora. Feliz noche a todos los compañeros. Bueno, por la parte del origen del concepto del derecho administrativo, sí, igual como mi compañero, creo que tenemos la misma lectura, pero para no ser hincapié en la misma parte, de que sí es un concepto francés y de la Casa de la Moneda, al triunfar la Revolución Francesa, se produjo un descontento con lo que era el Parlamento, así que el mismo derecho administrativo se volvió una herramienta para evitar esa desconfianza frente a la administración legislativa y ejecutiva. Ahora, por la parte de si es necesario la publicación de los actos administrativos, según el artículo 65, capítulo 5, publicaciones, citaciones y comunicaciones, los actos de carácter general no serán obligatorios, pero si son publicados en el diario oficial, sí lo son. Así que en sí, un acto administrativo puede ser escrito y verbal al mismo tiempo, cumpliendo con las solemnidades que pide el artículo. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Doctor Juan Pablo Herrán, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Lo mismo, el nacimiento del derecho administrativo fue en la Revolución Francesa en 1789 con el concepto jurídico del Estado de Derecho, que impuso el ordenamiento francés. Podemos hablar que allí se vivió lo del fallo blanco y ad hoc
que quería decir que en Francia un señor, un Cadot, ciudadano, Fallo Cadot. Cadot, por eso, doctora Cadot, y hablaba que un ciudadano tuvo un accidente con una carreta de la tabacalera. Este fue el que inició, digamos, las demandas contra el Estado por este hecho, o sea, se atribuye eso. Podemos decir que en Colombia, en 1913, se dio inicio al derecho administrativo, reconociéndolo el Consejo de Estado, doctora. Ese es mi aporte a la clase. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos ahora con, a ver, ¿dónde están? Doctor Cristian Alberto Matiz. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a ser muy corto. Todos mis compañeros ya han hablado sobre el nacimiento o el origen del derecho administrativo, pero en especial yo quiero reseñar que en 1873 el Tribunal de Conflictos franceses produjo de los fallos considerados como piedra angular del concepto jurídico moderno de derecho administrativo. El famoso fallo blanco es como el hito en la historia del derecho administrativo que marca la tendencia, marca el derecho administrativo, marca un mundo donde empiezan a salir fallos en contra de la administración, contra de la administración debido a los atropellos que se venían cometiendo en varios lugares del mundo. Inicialmente, decía los antecedentes del derecho administrativo, el derecho administrativo se origina, dio orígenes desde las primeras civilizaciones, así como ya lo han expuesto los demás compañeros. Entonces, ese es el aporte que quería hacer, doctora. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Doctor Michael Morales, ¿te escuchamos? Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, para dar respuesta a mi pregunta, ¿de dónde surgió el derecho administrativo? Entonces, tenemos que surgió o tuvo nociones en el Imperio Romano. Pues bueno, había averiguado acerca de la Edad Media, donde pues ya se tenían nociones de los actos administrativos. Como segunda respuesta para los actos administrativos, si deben o no constar por escrito, entonces dice que no es obligatorio que consten por escrito, sino, o sea, digamos que lo que se le da la posibilidad aquí es para que estos actos... Te perdimos, doctor. Allí se pueda constar, ¿sabes? Doctora, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, fue que hubo un momento en donde no te escuchábamos, pero ya. Ya, doctora. Ahora, entonces, decía que respecto a la forma de constar estos actos administrativos, no es necesario, no es obligatorio que estén por escrito, ¿no? Pueden ser en verbales, doctor. Muchas gracias, doctor Michael. Vamos ahora con la doctora Margarita Usma. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, profe, yo encontré acá que la asignación respecto a dónde se originó el derecho administrativo, la fuente fue la revista de la Universidad Javeriana. Allí decían que la asignación de atribuciones del juez de administración del Consejo Colombiano en los comienzos del siglo XX, que puede leerse como un episodio de expansionismo cultural francés, impulsado por Napoleón, donde se desarrollaron dinámicas culturales que determinaron una especie de colonialismo ideológico que de buena materia fue aceptado en Colombia mediante la importación de instituciones jurídicas que modificaron los mecanismos mediante los cuales la administración pública resolvía jurídicamente sus conflictos, ¿sí? Esto para el punto primero. Y pues a mí me aparece acá que hay acto administrativo verbal y también acto administrativo electrónico, ¿sí? Dice que el acto administrativo electrónico, según el CEPACA, en su artículo 57, ¿sí? Se puede manejar el acto administrativo electrónico en una de la Universidad Católica,
donde nos habla ampliamente de una clasificación del acto administrativo. Informan que es desde su función, desde su forma, según su formación, según su destinatario, según su momento. ¿Sí? Esas son las formas, Entonces, las clasificaciones. sí, Esas las vamos a ver más adelante con mi doctora querida. tipos de actos. Gracias, profe. Gracias, doctora, eres muy amable. Doctor José Humberto. Doctora, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, señor, buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con referente a las dos preguntas, primero los orígenes del derecho administrativo, quiero hacer un aporte referente, pues con base a lo que ya han dicho mis antecesores, pero debo manifestar una cosa que estuve investigando. Según un profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, el derecho administrativo, si bien es cierto, se le atribuye, digamos, a Francia, pero sus orígenes como tal del derecho administrativo vienen del common law de Inglaterra, cuando la monarquía, digamos, tenía sus diferencias con aquellos empleados. Estos demandaban a los patronos, que eran a su vez los representantes del Estado, pero en ese entonces solamente se castigaba al empleado público, lo que llamamos hoy en día en Colombia al empleado público. Se castigaba al empleado público y no se tocaba al Estado. Luego, posterior a la Revolución Francesa, como ya algunos lo manifestaron, efectivamente Francia, en su evolución doctrinal, porque el derecho administrativo es doctrinal y jurisprudencial, según lo que estuve investigando, Francia adopta el derecho administrativo como una nueva rama del derecho. Frente a eso es lo que tengo que decir. En cuanto a lo de los actos administrativos, sí efectivamente encontré que es una expresión de la voluntad administrativa unilateral, encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general y o particular. Y en concreto, se forma por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo, órgano competente, objetivo, presupuesto de hecho a partir de un contenido en el que se identifica el objeto, causa, motivo y finalidad. Los actos administrativos pueden ser verbales o escritos, pero en todo caso estos deben tener en su motivación de derecho el respeto por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Igualmente deben respetar el principio de legalidad, publicidad, para que puedan considerarse como actos administrativos. Doctora, muchas gracias, muy amable, ese es mi aporte. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos ahora por acá con el chat. Espérame que se me perdió el chat. Ya, listo. El doctor Daniel Rincón dice, ¿los actos administrativos son escritos? La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en indicar que no hay solemnidad que indique que los actos administrativos deban ser plasmados por escrito, pues en algunas ocasiones se profieren de manera verbal, provocando, eso sí, efectos jurídicos sobre el administrado. Ello implica entonces que se hace necesario romper el paradigma de los medios escritos, pues si bien es más fácil probar su existencia, un acto administrativo verbal produce los mismos efectos que un escrito. Gracias, doctor Daniel. Doctora Carolina Hernández, te escuchamos. Doctora Carolina Hernández. Creo que no está. Doctora, tal vez. Ginny Moreno. Ginny Moreno. No, creo que tampoco. Profe, qué pena, es que estoy presentando muy bien problemas con el internet. Qué pena con usted. No te preocupes, ahí te escuchamos. Dinos, mujer. Gracias. Bueno, en cuanto a la investigación que hice sobre el derecho administrativo, la historia, encontré, bueno, pues que venía ya para redondear la idea de nuestros compañeros, que viene de la Revolución Francesa. Y ella venía respecto a que, ay, perdón, me equivoqué.
ella tenía de que los patronos, como decía nuestro compañero José Humberto, por los patronos eran los que juzgaban, ¿sí? Entonces ellos ya empezaron a través del tiempo a crear en la rama ejecutiva una rama de derecho administrativo ya para que los jueces fueron los que juzgaran las actuaciones, ¿sí? Y crearan normas jurídicas para para aplicar las autoridades a los ciudadanos y a las personas públicas. Y en cuanto a los actos administrativos, encontré que sí deben de ser escritos, pero en ocasiones y muy explícitamente son verbales. Ok, doctora, muchísimas gracias. Vamos ahora con el chat por acá. Doctor Cristian Alberto Matiz. Doctora, ya había hablado. Ah, ok, discúlpame. Entonces la doctora Fiorella Moscoso nos dice, doctora, en referencia a los actos administrativos verbales se exige que la naturaleza del acto lo permita, que quede constancia escrita de la producción verbal, que se indique la autoridad de la que procede, que se firme por el funcionario que la haya recibido. Gracias, doctora, muy querida. Doctor Roniver Pérez, te escuchamos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Estuve leyendo, creo que todos mis compañeros, por la mayoría apuntamos a lo mismo. Y realmente lo que yo investigué, se dice que es entonces desde el Imperio Romano, en los estados monárquicos absolutistas de la Edad Media y el periodo de colonización en América. Ahí fue donde se habló, pero realmente fue la Revolución Francesa de 1789, en el reconocimiento de la Revolución, fue donde se habló y quedó declarado como Estado de Derecho, y de igual manera, pues el reconocimiento al derecho administrativo. Y para no extenderme tanto, y en cuanto, doctora, al acto administrativo verbal, entonces ese acto administrativo verbal, que ese fue el fruto, ¿no?, de una decisión directa de una autoridad administrativa como persona natural. Y para no ir más allá, lo que decía es que prácticamente quedaba el reconocimiento de ese acto verbal como el derecho de petición, de acuerdo a la ley 1755 del 2015, en el artículo 15, perdón, de 2015, en el artículo 15 del parágrafo 3. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Carlos Araque. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, pues investigando los orígenes encuentro pues que la revolución inicia posterior a la Revolución Francesa, igual que lo decían mis compañeros, pero hay algo que me llamó la atención y considero que es un aporte, y es que podemos encontrar algunos antecedentes en la época de la monarquía. En la época de la monarquía puede decirse que el derecho público existe como tal desde la existencia de la civilización, ya que por muy simple que fueran los sistemas políticos, siempre han necesitado de las normas que rijan las relaciones entre el poder y los súbditos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctora Carolina, ¿ahora sí te podemos oír? Carolina Hernández. Sí, señora, discúlpeme que fue que se me cayó el internet, yo la escuchaba, pero ustedes no, a mí me tocó volver a ingresar. No hay problema, mujer. Aquí todos podemos hablar. Cuéntanos. Bueno, sumando un poco lo que dicen mis compañeros, en mi investigación, aparte de la Revolución Francesa, encontré la sentencia Blanco, que es la piedra angular del concepto jurídico moderno de derecho administrativo. Para el año 1873 consagró la actividad de la administración que debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los que se aplicaban a los particulares. Aquí traigo hincapié una sentencia que encontré que es este ejemplo, que es un fallo por la acción del señor Blanco contra el prefecto del departamento de Girón, donde declaran civilmente responsable por las heridas provocadas a su hija por los hechos causados por los obreros empleados por la administración de tapabocas. Considera que la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares no pueden regirse por los principios del Código Civil, que deben tener sus reglas especiales.
Entonces, este es mi aporte, pues porque ya casi todo lo han dicho mis compañeros. En cuanto a la siguiente pregunta, que es de que si los actos administrativos deben de estar por escrito, en mi investigación encontré que pueden estar escritos o pueden ser verbales, doctora. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Fiorella Moscoso nos dice varias cosas en el chat. Entre esas nos dice que el origen del derecho administrativo se ubica entre Grecia y Roma y que puede hablarse de reglas de administración. Que la doctrina administrativa para la creación y existencia del derecho administrativo se requiere la concurrencia de dos condiciones o principios. Bueno, ya esas son otras cosas. La existencia de una administración suficientemente desarrollada y la aceptación del principio según el cual la administración, la rama del Ejecutivo, está sometida a la ley. Esto que nos trae la doctora Fiorella es el concepto actual para reconocer el derecho administrativo en un país, pero es un muy buen aporte. Gracias, doctora Fiorella. Y por último, pero no menos importante, el doctor Andrés Quiroga. Doctora, buenas noches. Doctora, yo quiero aportar algo. Investigando, pues, quiero aclarar que hay un concepto que es, una cosa es el acto y otra cosa es la forma, ¿sí? La forma es la manera en la que el acto se manifiesta. Los actos administrativos tienen que cumplir con una serie de requisitos, y uno de ellos es la forma en la que se producen. Y la forma en que se producen los actos administrativos, ahí es donde viene la pregunta. Pueden ser orales o escritos. Es mi aporte, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, los felicito. Ustedes son un grupo, creo que el más participativo que he tenido virtualmente hablando. Me alegra que estén tan entusiasmados realizando las tareas y con la materia. Bueno, vamos a concretar varios puntos. El doctor Douglas me disculpa. Despuesito le doy el uso de la palabra a él en otra oportunidad. Ya hoy intervinieron bastantes personas. Y vamos a concretar varias cosas. Primero, la pregunta era, o las preguntas eran las siguientes. ¿Dónde se origina el derecho administrativo? Y la segunda era si los actos administrativos deben constar por escrito. Es diferente la pregunta de si deben constar por escrito a si pueden ser verbales. Ya vamos a ver por qué. En principio, el origen del derecho administrativo se ubica efectivamente en el Imperio Romano. Nosotros debemos recordar que Roma como imperio, por allá, cuando ustedes vieron derecho romano, fue poco a poco invadiendo diferentes pueblos a los que les permitía conservar sus tradiciones siempre y cuando no riñeran con las del imperio. Por eso es que el derecho romano se enriqueció de muchas culturas. Entonces, cuando nos decía uno de los compañeros, por ejemplo, que podíamos encontrar antecedentes en Inglaterra con el common law, es normal, porque en algún momento lo que conocíamos como Inglaterra hizo parte también del Imperio Romano, guardadas las debidas proporciones. Entonces, efectivamente se origina en Roma. Lo que ocurre es que Roma tenía un único derecho, que era el derecho civil. Y a través del derecho civil, poco a poco fueron sacando pequeños impulsos legislativos, por decirlo así. Y allí fue donde empezaron a originarse los otros derechos. Pero el origen oficial del derecho era el derecho civil. Entonces, si bien es cierto, en Roma habían incluso edictos de carácter pretoriano, que son propios del derecho administrativo actual, que eran los que hacían los magistrados de allá, que eran como los ordenadores del gasto público, no se regían por el derecho administrativo como tal, sino por una parte del derecho civil. Entonces, si bien allí encontramos los primeros antecedentes, no podemos decir a ciencia cierta que eso sea derecho administrativo. El derecho administrativo como tal implica que haya una división entre lo público y lo privado, y que lo público tenga no solamente una legislación propia, sino una jurisdicción independiente. Y eso solamente lo podemos encontrar en Francia. Efectivamente, los problemas comenzaron desde la monarquía. Ustedes saben que Francia tenía en principio una monarquía.
y que con la caída de Luis XVI, es que se origina la Revolución Francesa y termina promulgándose el tercer estado, y el tercer estado se convierte en lo que nosotros consideramos como Estado de Derecho, que no es lo mismo que tenemos en Colombia, que es un Estado social y constitucional, perdón, un Estado social de derecho. Y lo que tienen en otros países, que ya es Estado social y constitucional de derecho. Hay diferencias muy profundas entre el Estado de Derecho, el Estado social de derecho y el Estado social y constitucional de derecho. ¿En qué radican las diferencias? En principio, el Estado de Derecho reconoce unos derechos básicos a las personas, pero no coloca esos derechos básicos por encima del Estado. En el Estado social de derecho, los derechos de carácter fundamental individual están incluso por encima de las disposiciones estatales. En el derecho social y constitucional de derecho, no solamente los derechos están por encima de lo estatal, sino que están elevados a un rango principalísimo, equiparable a derechos humanos. ¿Listo? Entonces, efectivamente está en Francia. Ahora, la pregunta, ¿los actos administrativos deben estar por escrito? Ustedes lo dijeron, no es necesario. Pueden ser verbales, pero incluso pueda que no existan en ningún lado. Nos decía una de las compañeras, hablaba del acto administrativo de carácter electrónico. El acto administrativo de carácter electrónico puede estar por escrito, incluso puede estar grabado. Un mensaje de texto, un correo electrónico, una grabación como tal, todos esos son documentos y en consecuencia se considera que de una u otra manera son equiparables a los escritos, porque en ellos consta algo. Pero adicionalmente pueden existir actos administrativos de carácter verbal, eso es cierto. Sin embargo, hay actos administrativos especiales, que son los actos administrativos llamados fictos o presuntos. Vamos a verlos más adelante, pero pues los adelanto aquí porque ustedes los mencionaron. Actos administrativos fictos o presuntos. ¿Cómo funcionan los actos administrativos fictos o presuntos? En principio debemos decir que el Estado, como persona jurídica, actúa igual que una persona natural. Les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que su esposa, esposo, compañero, compañera permanente, novia, arremuesco, como sea, son las 2:30 de la mañana y no aparece. No se reporta. Usted en principio se pone de mal genio, pero luego empieza a pensar que algo le pasó. A las 3 de la mañana, la personilla llega con cara de cumpleaños, tomada, y sin querer dar explicaciones. Si estamos hablando de mujeres, es decir, mujeres que están esperando a sus hombres, lo más seguro es que le van a pegar una levantada a punta de cantaleta. Pero más allá de eso, lo cierto es que las personas lo primero que le van a preguntar a sus parejas es ¿dónde estaban? Y en esas situaciones, por lo general, uno está tan ofuscado que se contesta solo. Claro, estaba con sus amigotes, estaba con la otra, estaba con el otro, o lo que sea. Si su pareja guarda silencio, ¿es una expresión de voluntad de esa persona? Doctor Douglas Moreno, cuéntame, ¿me escuchaste? Douglas. Doctora, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Escuchaste mi pregunta? La última parte no. Si tú le preguntas a tu pareja, o le dices, claro, tú estabas con el otro, o estabas con tus amigotas, y esa persona guarda silencio, ¿tú consideras que el hecho de que guarde silencio es una manifestación de voluntad de tu pareja? Sí, doctora, podría ser. ¿Tú crees que eso causará algún efecto en tu relación?
Claro, porque, o sea, en el momento que la persona se queda callado, o sea, se puede decir que está aceptando lo que la pareja le quiere decir o por el reclamo que le está haciendo. Ok. Eso es algo que nosotros utilizamos comúnmente en la vida y decimos que el que calla otorga, ¿no es cierto? Si se queda callado es porque es verdad. Igual si pelea también, decimos que es verdad. Guardadas las debidas proporciones en el Estado ocurre lo mismo. Si el Estado guarda silencio, su silencio también es un acto administrativo. Es el denominado acto administrativo ficto o presunto. Noten que no consta en ningún lado. No es un documento electrónico. No es un documento verbal. No hay una grabación, no hay nada, solo hay silencio. Y aún así es un acto administrativo. Por eso era que les preguntaba, la pregunta era concreta, si los actos administrativos deberían estar por escrito. Es diferente a si los actos administrativos pueden ser verbales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si no pueden estar no es necesario que estén por escrito, pues pueden ser verbales, pero además también pueden ser fictos o presuntos. ¿Listo? Entonces, cuando el Estado guarda silencio, incluso su silencio produce efectos jurídicos, que los vamos a ver más adelante, cómo se producen esos efectos y si eso de que el que calla otorga funciona en el Estado o no. ¿Listo? Que serán las modalidades de silencio administrativo, que pueden ser positivas o negativas. Ahora, dentro de las investigaciones que ustedes realizaron, varios hablaron de los orígenes de la administración pública, otros del derecho contencioso administrativo y otros del derecho administrativo. Los tres tienen origen diferente, completamente diferente. Si vamos a hablar del derecho contencioso administrativo, inmediatamente tendremos que remitirnos a Francia. Ahí no hay posibilidad de que sea Roma. Si vamos a hablar de administración pública, tendremos que hablar de Francia, pero posterior a la Revolución Francesa. Y si vamos a hablar de derecho administrativo, propiamente dicho, diremos que había vestigios en Roma, pero no se conocía como un derecho autónomo y que solamente en Francia se consolidó. Alguien habló por ahí de actos administrativos y dijo, son expresiones de voluntad unilateral. Eso no es tan cierto. Cuando veamos la clasificación de los actos administrativos, vamos a ver que no siempre son unilaterales. Ahora, varios de ustedes también se refirieron a unos fallos históricos, fallos hito para el origen del derecho administrativo, como son el fallo Blanco y el fallo Cadot. Y vamos a empezar a hablar de ellos poco a poco. Entonces, voy a dejar de compartirles esta pantalla para que empecemos a aterrizar ideas concretas, ¿de acuerdo? ¿Dónde están aquí? Listo. ¿Están viendo la pantalla, doctores, las diapositivas? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar a concretar varios puntos de los que hablamos ayer y de los que hemos hablado el día de hoy sobre el derecho administrativo general. En principio, vamos a hablar de lo que estábamos analizando hace un momento, y es cómo se reconoce una separación del derecho civil para crear una rama propia que se llama el derecho administrativo. Vamos a ver cómo es que influye la Revolución Francesa, que inició con la toma de la cárcel de la Bastilla el 5 de mayo de 1789. ¿Y cuál es la relevancia de las llamadas teorías del contrato social o teorías contractualistas de Rousseau, Hobbes y Locke? Para eso, en principio, vamos a ver, aquí les dejo de compartir vamos a ver un videíto resumido. Esperen, les comparto la pantalla del video para que no tengamos inconvenientes. Acá. ¿Ven el video, doctores? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Francesa, Sí, doctora. el político social más importante que se
Listo. Les voy a pedir, por favor, que le pongan cuidado a este video. Nos va a resumir todo lo que ustedes hablaron en 15 minutos. Y luego vamos a empezar a sacar poco a poco los conceptos que necesitamos para establecer las bases de la materia. ¿Listo? Produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos, pequeños propietarios, arrendatarios y Creo que ya no se escucha. No se escucha. No se escucha. Se quedó en silencio. La precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron.
Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del Tercer Estado. Los diputados del Tercer Estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barcos. Disculpen. Consulta de anuncios de tus proyectos en tiempo real. Crea planes de proyecto. Profe, ¿podrías agrandar la pantalla? Sí, señora. Barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la Revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la Constitución Civil del Clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una Constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado,
deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento... Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar... El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una Constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las 2 novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Qué cosa tan cansona estos avisos, Dios mío. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la... Qué pena, doctores, se saltó el final. De todas maneras, yo les voy a compartir esta información ahorita, tanto en plataforma como en el grupo de WhatsApp para que vean con calma el video. ¿Por qué lo hago de esta manera?
porque como decía una de las compañeras, la información es tan supremamente grande y es tanta la historia que si nos ponemos a verla se nos acaba el mes y no alcanzamos a llegar ni a los 2 primeros años. Entonces, la idea es que ustedes vean con calma ese video, que es muy rápido, yo sé, son 15 minutos y va a toda mecha, pero la idea es que ustedes lo vean y vean por qué razón se considera que allí es donde se origina realmente el derecho administrativo. Durante esa etapa de la que nos estaban hablando en el video, de los ilustrados, había una doctrina que después se constituiría en la doctrina del origen contractualista del Estado. ¿En qué consiste el origen contractualista del Estado? Tiene 3 exponentes principales que son Locke, Hobbes y Rousseau, y ellos parten del presupuesto de que los hombres son malos por naturaleza, que viven en un estado animal, se atacan entre ellos, se matan entre ellos y son incapaces de vivir en sociedad. Que el hombre, gracias a la inteligencia que tiene, pues es experto en casa y demás, pero que aún así le es imposible vivir solo por mucho tiempo y que cuando los hombres se unen, logran vivir más. Entonces, hablan de un contrato social y dicen que la única manera en que ese contrato puede funcionar es cuando usted cede parte de sus garantías individuales en pro del bien común. Entonces, palabras más, palabras menos. Si quieres hacer parte de nuestra sociedad y quieres protegerte en la sociedad, tienes que ceder un poquito de tus derechos porque o si no, no vamos a poder vivir. Y ese es el modelo actual, en últimas, del origen del Estado. A uno le hablan de un contrato social y uno dice, yo no he firmado nada. Pero el establecimiento de una constitución y la adaptación y aceptación de esa constitución implica de una u otra manera que usted está haciendo un contrato social. Nuestro contrato social es nuestra constitución. Allí están establecidos nuestros derechos y hasta dónde llegan ellos. Cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones y cómo va a funcionar esta sociedad y este Estado que llamamos Colombia. Eso, doctores, es el origen propio del derecho constitucional que a su vez da origen al derecho administrativo. Es imposible escindir o dividir el origen del derecho administrativo del origen del Estado. Y por ende, el derecho administrativo y el derecho constitucional siempre van de la mano. Ahora, ustedes hablaban hace un momento de los fallos, hablaban del fallo Blanco y del fallo Cadot, pero esos no son los únicos. Hay varios fallos representativos que se producen mucho después de todo lo que acabamos de ver de la Revolución Francesa. Recuerden que nosotros estábamos hablando de 1779, cuando comienza la revolución. Después vienen todas esas peloteras que vimos ahí, de la época del terror, del supuestamente incorruptible Robespierre y que terminó peor que todos los demás, de cómo guillotinaban a toda la gente. Y vean que el primer fallo que aparece es en 1873. Estamos hablando casi de un siglo después del inicio de la revolución. Cuando ya, obviamente, había pasado mucho tiempo, habían caído por lo menos 3 constituciones, había pasado completa la Revolución Francesa y ya no estábamos ante un Estado monárquico. En ese fallo Blanco de 1873, del cual ustedes hablaron inicialmente, no es en sí lo que pasa o el hecho lo que hace la relevancia del caso, sino la decisión que se toma. ¿Por qué? Porque para 1873 en Francia no existía un Consejo de Estado. Lo que había era una división del derecho civil especial, muy parecido a lo que ocurría en Roma, que se llamaba el Tribunal de Conflictos.
que era como la rama judicial, para decirlo así. Y entonces en ese tribunal de conflictos se llevó este caso, el caso del señor Blanco y su hija, Agnes, quien perdió una pierna, era una niña pequeña de hecho, estaba jugando en una calle y se rueda uno de los carruajes, que era un vehículo estatal, atropella a la niña y ella pierde una pierna. Como consecuencia de la atropellada, le amputan la pierna. Eso había pasado muchas veces y nunca se había declarado la posibilidad siquiera de que el Estado fuera responsable por eso. Un siglo después de la Revolución Francesa. ¿Por qué el fallo es tan importante? Porque por primera vez se dice que el Estado tiene que responder de manera diferente a los particulares. Y en consecuencia se dice que no es posible que el Tribunal de Conflictos siga conociendo de igual manera los conflictos entre particulares y entre particulares y el Estado. Entonces se dice, es necesario crear una jurisdicción especial que se llame la jurisdicción administrativa. Entonces vemos por primera vez esa separación en donde se reconoce al Estado como un individuo aparte, que necesita una reglamentación diferente al derecho civil que rige a las personas naturales, a los particulares. En ese mismo año, en 1873, se produce el fallo Pelletier. El fallo Pelletier, como es en el mismo año, también es producido por el Tribunal de Conflictos. En ese caso, ¿qué pasó? Había un estado de sitio. El estado de sitio es una estrategia de carácter militar en donde se encierra al enemigo para que prácticamente se muera de hambre o se rinda. Entonces, no lo matan, pero no le dejan ingresar comida ni le dejan ingresar nada. Eso es propio de las ciudades amuralladas. Entonces, estaba un estado de sitio y un militar en sede del estado de sitio ordenó confiscar una serie de periódicos. El dueño del periódico demandó y pidió que se anulara la decisión, que era un acto administrativo, pero no se llamaba así en ese momento, que había facultado a ese militar para quitarle o confiscarle los ejemplares del periódico. Además pidió indemnización, que ese es el origen propio de la nulidad con restablecimiento del derecho. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, doctores? Alguien habló por ahí. Doc, está entrecortando la comunicación. ¿Nos puede repetir, por favor? ¿Desde qué parte no escuchan, mis amores? No, señora. ¿Desde dónde no escuchan? Desde cuando empezó de la decisión. Pelletier. Ok, listo. Desde el fallo Pelletier, profesor. Vamos a hacer una cosa. Como está fluctuando el internet, voy a dejar de compartir la pantalla mientras les doy la explicación y vuelvo a ponerla, ¿listo? Para que no genere el inconveniente. No se preocupen por las diapositivas, yo no soy egoísta. Se las voy a compartir a toditos. Todos van a tener estas diapositivas. Cada diapositiva que utilicemos, ustedes la van a tener a su disposición en la plataforma de la universidad. Por eso es tan importante que matriculen la materia. Pero adicionalmente, se las voy a enviar por el WhatsApp del grupo. Entonces, no se preocupen por apresurarse a que no alcanzaron a tomar apuntes de pronto. En el fallo Pelletier, que fue durante la misma época en que se produce el fallo Blanco, es conocido por el Tribunal de Conflictos en Francia. Allí lo que ocurre es que en un estado de sitio, que es una doctrina de carácter militar en donde por alguna razón no se ataca al enemigo porque nuestro ejército es más débil o porque sus murallas son más fuertes, se dispone que se encierra, se sitia al enemigo para que no pueda tener comida ni agua. Va a haber un momento en que dentro de las murallas se les va a acabar la comida y el agua y entonces tienen dos opciones, o se rinden o se mueren. Eso es un estado de sitio.
Y además en el estado de sitio se evita cualquier garantía de la población que está dentro del sitio. En ese estado de sitio se le permitió a un militar que confiscara unos periódicos que iban en contra del régimen, obviamente. Y entonces el dueño del periódico demanda y solicita que se anule la orden de confiscar los periódicos y que en consecuencia se le indemnice por los perjuicios causados. Eso lo vamos a ver más adelante, si no alcanzamos a verlo en Derecho Administrativo General, lo van a ver en Derecho Administrativo Especial, que se llama, o el origen actual del llamado medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho. Mira de dónde viene. ¿Qué ocurre en ese fallo? Vuelvo y les comparto, ahora sí. Está. En ese fallo Pelletier se hace una diferenciación por primera vez entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares. Y dice algo que uno de sus compañeros habló. Dijo, es que antes, durante la monarquía, los que respondían eran los servidores públicos, es decir, los empleados de la monarquía, pero no el Estado. Aquí dijo, no señores, los trabajadores del Estado hacen parte del Estado. En consecuencia, hay que determinar si la culpa es netamente del funcionario, del trabajador estatal, o si es de la administración. Establece por primera vez esa diferencia. Por eso ese fallo también es tan importante. Pero aún así seguía conociendo el Tribunal de Conflictos. Después de estas dos decisiones de 1873, se realiza la división y la conformación oficial de la jurisdicción administrativa y se crea un organismo a cargo de esa jurisdicción, al que se llama Consejo de Estado. Y se dice, de ahora en adelante, todo lo que involucre la posible responsabilidad del Estado o de uno de sus empleados, porque allí no se llamaban funcionarios, de uno de sus empleados, será resuelto por el Consejo de Estado y no por el Tribunal de Conflictos. El Tribunal de Conflictos se vuelve prácticamente la Corte Suprema de Justicia, en donde los particulares discuten allí sus conflictos, pero lo que tenga que ver con el Estado se maneja en el Consejo de Estado. Y entonces, una vez creado el Consejo de Estado, se produce uno de los fallos más importantes. El fallo de 1895, llamado el fallo Cames. ¿Qué es lo que pasa en el fallo Cames? Resulta que dentro de los ejércitos, no todos los que luchaban eran soldados, ¿no? Entonces había gente que iba como personal de, entre comillas, salud, que no eran como tal así, y otros que hacían mantenimiento a todo el instrumental militar. Un empleado de esos que hacía mantenimiento al arsenal militar sufre un accidente mientras se encuentra organizando las armas del ejército. Y es que se dispara una de las armas y él es herido por una esquirla de forma accidental y sufre unas lesiones. Esta persona demanda ante el Consejo de Estado y dice que debe ser indemnizado como consecuencia de lo que le ocurrió. Creo que perdió un ojo, parte de una mano. Y allí el Consejo de Estado saca su primera sentencia y todo. Ojo, ahora es Consejo de Estado, ya no es Tribunal de Conflictos. Y dice, existe una teoría general que debe aplicarse, que es la teoría del riesgo. Eso es una modificación histórica. Y dice, el Estado no solamente es responsable por lo que ocasione, sino por el riesgo que crea.
Si crea un riesgo, debe responder por las consecuencias de ese riesgo. Ahora no se me entiende. ¿No me están oyendo? ¿No Sí, me oyen? doctora, Sí, señora. bien. Perfecto. Ah, es que escuché por ahí que no se me escuchaba y ya me estaba yo preocupando. No, está bien. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Fuerte y claro. ¿Qué ocurre? En esa teoría del riesgo se dice, ojo, el Estado no solamente es responsable por lo que cause, es decir, por el daño en concreto, sino por el riesgo. Si crea el riesgo, es responsable aún si el daño no es total. Porque prácticamente decía el Estado para defenderse que como la persona no había muerto, pues que el daño no era tan grave. Y que además el Estado no había hecho nada, sino que la culpa era de él por no haber tenido cuidado con las armas. El Consejo de Estado por primera vez habla de la teoría del riesgo. Que eso evoluciona durante muchos siglos hasta que llega a Colombia y se denomina la falla en el servicio como hecho generador de la responsabilidad estatal. Miren de cuánto estamos hablando. Claro que en Colombia estamos súper atrasados en derecho administrativo como en todo, pero allá están los orígenes de eso. Que ya vamos a empezar a mirar cómo es que funciona. Después del fallo Pelletier, del fallo Cames, se produce el fallo Terrier. Este fallo Terrier a mí me gusta muchísimo. No sé cuántos de ustedes verán Los Simpson, a mí me encantan. Hay un capítulo de Los Simpson que se llama El Día de la Serpiente, en donde los habitantes de Se Springfield... quedó sin audio la comunicación. ¿Me están oyendo, doctores? ¿Me escuchan ahí? Doctora, Doctora, se le pierde la comunicación. No se le escucha, profe. Ok, listo. Fallo Terrier, profe. Listo. Estaba Fallo en Los Simpson. Estábamos hablando de Los Simpson. ¿Por qué vamos a hablar de Los Simpson en el fallo Terrier? Hay un capítulo de Los Simpson que se llama El Día de la Serpiente, en donde los habitantes de Springfield, que es el lugar en donde viven los Simpson, se reúnen un día con un bate a matar todas las serpientes que puedan. Todas las que puedan. Y se considera un festival y un servicio social. Ese capítulo de Los Simpson está basado en el fallo Terrier. ¿Por qué? Porque resulta que hay un señor de apellido Terrier que mata a una serpiente a palazos. Y él solicita que se le haga un pago por el servicio social de haber evitado muertes de personas como consecuencia de haber matado a palazos a esa víbora. Y le pide al Estado que le pague por eso, porque como el Estado no fue capaz de controlar a las víboras, pues él solito la mató. Ese fallo, doctores, es el último fallo importante de Francia para definir y terminar de configurar el derecho administrativo. Y dice, un momento, ¿es posible que particulares desempeñen funciones públicas? Eso es increíble, o sea, este tipo no estaba contratado, hizo un servicio público, porque lo hizo en favor del interés general y en consecuencia hay que pagarle por haber matado a la víbora. ¿Mm? En principio eso fue lo que argumentaron. Pero ojo, dijeron, es necesario que a ese particular el Estado le haya entregado de alguna manera esa función. Y como a este señor nadie le dijo que matara a la víbora, nadie del Estado se lo pidió, él no puede pedir que le paguen por algo que nadie le dijo que hiciera.
y le niegan la pretensión. Pero lo importante es que se establece la posibilidad de que particulares puedan en un momento dado ejercer funciones públicas. ¿Hasta ahí les quedó claro, mis amores? Sí, señora. Sí, señora. Como el agua. Estamos bien. Sí, señora. Después de todo esto, estamos hablando de siglos y siglos y siglos de los que vamos corriendo, se produce entonces la división oficial del derecho. Recuerden que en principio en Roma solo teníamos un derecho. El derecho romano, el derecho civil, la ley de las 12 tablas, el código justiniano. Ustedes saben más de derecho romano que yo. Después de estas importantes decisiones en Francia, se realiza la división oficial entre el derecho público y el derecho privado. Y se dice, el derecho público será todo lo que tenga que ver con el Estado. Pero ojo, el derecho público también debe dividirse en un derecho público interno y un derecho público externo. El derecho público interno se encargará de resolver los problemas que hayan dentro del país con el Estado, es decir, entre entidades estatales y entre particulares y el Estado. Y el derecho público externo es el que da origen al derecho internacional. Es decir, cómo se va a relacionar el Estado con otros países, con otros estados. Nosotros, en esta materia, vamos a ver toda esta línea de acá. ¿Están viendo el mouse, mis amores? ¿Acá? Sí, señora. Nos vamos a ocupar de toda esta línea. División del derecho público interno, que es en donde se origina el derecho administrativo, que regula la administración pública, el ordenamiento jurídico en cuanto a la organización estatal y a los servicios que el Estado debe prestarle a los particulares, llamados también administrados. Ahora, vamos a hablar de las fuentes del derecho administrativo. Yo sé que ustedes saben que estamos, lo vieron en Constitucional con el doctor Pedro Pablo, que nosotros estamos en un estado especialísimo porque nosotros somos de una familia jurídica específica. ¿Ustedes hablaron de las familias jurídicas con el doctor Pedro Pablo? No, profe. No, profe, no. Entonces les voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a hablar de las familias jurídicas porque si no hemos hablado de eso, se me van a perder. Listo, por acá borramos. Listo. En el mundo existen unas familias jurídicas, así como ustedes y yo tenemos una familia. Su familia se compone por dos familias, que a su vez tienen muchas familias. Pero si usted tiene dos apellidos, o si tiene uno, pues esos dos apellidos llevan consigo toda una serie de tradiciones, de genéticas, de prácticas, de características que hacen que usted sea quien es. El derecho es igual. Hay unas familias jurídicas reconocidas en el mundo. La primera familia se llama la familia romano-germánica. La familia romano-germánica es la que estableció el jus naturalismo y que se caracteriza porque tiene como fuente principal del derecho. ¿A quién? ¿Cuál es la fuente principal del derecho en el justnaturalismo? La naturaleza. Dios, la naturaleza. No. La costumbre. Derecho natural. El hombre, ¿no? Aquí es el, perdón, es el juspositivismo. Con razón se me estaban perdiendo. Juspositivismo. ¿Cuál es la fuente principal del juspositivismo? Perdón. La ley positiva. La ley. El derecho escrito. La ley El derecho positiva. escrito. Es decir, Derecho escrito. el derecho Escrito. El derecho escrito. Muy bien.
Hay una segunda familia que se llama la familia anglosajona. Anglosajona. Esa familia anglosajona fue la que dio origen al justnaturalismo, cuya fuente principal del derecho es ¿qué? Costumbre. Muy bien. Hay una tercera familia actualmente reconocida en el mundo que se llama la familia islámica. Que es una pequeña mezcla de un poquito de la una y de la otra. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fuente principal del derecho que es escrita. Pero ojo con la fuente principal de ellos. No es una ley, o al menos no es una ley del hombre, es una ley divina. Y entonces nosotros encontramos que en los estados que se rigen por familias jurídicas islámicas, la principal fuente de derecho es el Corán. O el régimen islámico. Ustedes han escuchado que dicen, oiga, pero ¿cómo son de locos todos estos islámicos que les da por matarse y no sé qué, y se inmolan y matan un montón de personas? Ellos vienen de una familia jurídica diferente, en donde no solamente es un honor morir de esa manera, sino que es lo que ordena la ley de Dios, de su Dios o de sus dioses. Y a raíz de eso, que se convierte prácticamente en su constitución, es que ellos desarrollan todo su ordenamiento jurídico. Adivinen Colombia a cuál pertenece. ¿A cuál familia pertenecemos? A la primera. Romano-germánica. Romano-germánica. A la romano-germánica. Muy bien, doctores. Pertenecemos a esta. ¿Por qué será que a nosotros nos tocó esa? Sencillo. ¿Quién se supone que nos descubrió, que realmente nos colonizó y nos invadió? Cristóbal Colón, España. España. Sí, pero ¿qué entidad? ¿Qué estado? España. España está en Europa. Sí. ¿Y eran los antiguos dominios de quién? El reino, el virreinato de la Nueva Granada. No, el Imperio Romano y luego que se dividía. España era parte del Imperio Romano. De manera que la ley española y las costumbres españolas vienen de esta familia, de la romano-germánica. Y como ellos nos invadieron a nosotros, pues nos trajeron su belleza de ley y nosotros quedamos embutidos acá en esta familia. Somos los niños adoptados de la familia romano-germánica. Y digo somos no solamente los colombianos, ¿no? Sino toda América en la parte que haya sido colonizada por ellos. Ah, pero espere, ¿por qué Estados Unidos no si también está en América? Porque adivina quién llegó a Estados Unidos. ¿Quiénes colonizaron Estados Unidos? Los ingleses, los anglosajones. Por eso, allá la fuente principal del derecho no es el derecho escrito, sino es la costumbre. Que ahora tienen un poquito de derecho escrito, ¿no? Actualmente, se dice que ninguna de las familias es pura, que nos hemos vuelto una mezcolanza como consecuencia de la globalización del derecho, de las costumbres y del mundo entero. Pues no en vano ahora por una cosa que pasó en China al parecer, estamos encerrados todos. Porque la globalización es tal que es imposible seguir pensando en que nosotros podemos vivir como estados solos, apartados del resto del mundo. Entonces hay unas familias que se reconocen actualmente que son las familias mixtas, en donde traen un poquito de justnaturalismo y un potico de justpositivismo, sin dejar de lado que sobre todo en estados
tan ultraconservadores como el colombiano, existe un poquito de lo islámico, pero no lo islámico entendido como el Corán, sino como la inferencia directa de Dios en las constituciones. Ustedes me imagino que revisaron el preámbulo de la Constitución de 1886 y la compararon con la de 1991 en clase del doctor Pedro Pablo. Si eso no pasó, les cuento. En el preámbulo de la Constitución de 1886 se decía que la soberanía venía de Dios. Dios era el soberano del Estado colombiano y era Dios el que en últimas promulgaba la Constitución. En 1991 dijimos, no, el Estado la soberanía reside en el pueblo, ya no es Dios. Pero nosotros seguimos teniendo aquí una influencia muy fuerte de la religión, cualquiera que sea, a pesar de la libertad de cultos, de la religión en el ordenamiento jurídico nacional. Profesor, ya no pasa, sí pasa. ¿No han escuchado del debate de la cadena perpetua para violadores? Los debates sobre aborto. ¿No se pregunta a las iglesias por su opinión? ¿No hay divisiones en todo el país basados en las creencias religiosas que cada uno de nosotros profesamos sobre puntos que está buscando regular el Estado, que está buscando regular el derecho? Entonces, en este momento, Colombia ya no es netamente iuspositivista. Somos mixtos. Tenemos un origen muy fuerte de una familia jurídica romano-germánica. Pero justamente porque ya no somos solo positivistas, es por lo que ustedes pudieron concluir que los actos administrativos no tienen que estar por escrito. Si solamente fuéramos positivistas, no permitiríamos actos administrativos verbales. No permitiríamos actos fictos o presuntos. Y no sé si ya vieron derecho comercial o lo van a ver. Pero el origen principal, la fuente principal del derecho comercial no es la ley positiva, es la costumbre comercial. El origen principal del derecho internacional no es la ley positiva, es la costumbre internacional. Cuando ustedes vean contratos atípicos, van a ver que existen unos contratos que ni siquiera están regulados en el país y aún así se aplican. Que no tienen ley propia y que se rigen solo por la costumbre internacional de lo que se hace en esos contratos, que no aparecen en el Código Civil colombiano, ni en el Código de Comercio. Colombia ha aceptado como fuente del derecho la costumbre también. Que nuestra fuente principal siga siendo la ley positiva, ok. Y en un estado iuspositivista debe ser así. Pero cuando se evoluciona al neopositivismo, se admite Doctora, la se le perdió el posibilidad. audio, doctora, qué pena. ¿Cómo dices? Doctor, ¿qué dices? Se le perdió el audio, no sé si es solamente a mí o a varios. Ay, es que entrecortado, doctora, la comunicación, muy entrecortada. Igual manera. Listo. Sí, señora. Colombia en este momento ha aceptado la posibilidad de que no solamente nos podamos basar en leyes, ni en estar pegado a la norma y en lo que dice la norma y que si no está escrito y si la norma dice J es J y si dice Q es Q. Nosotros hemos avanzado a la posibilidad de abrir nuevos criterios de interpretación y hemos hecho nuestros conceptos propios del common law, como son las interpretaciones por precedente jurisprudencial. Eso no se permitía en el Estado positivista. Y ustedes han escuchado, la Corte sentó un precedente. ¿En un Estado positivista? Sí, porque la jurisprudencia también es fuente del derecho. Ahora, si nosotros hablamos de Estados Unidos, que son jus naturalistas, que son common law, que son anglosajones, vamos a encontrar que ellos también tienen leyes escritas. Entonces vean que ya se han ido fusionando de una u otra manera, nos hemos venido contaminando todos un poquito de cada familia.
Es un mestizaje jurídico. Ya no hay familias puras. Además, porque es absurdo que existan puras. Porque el derecho ha evolucionado. Y tiene que evolucionar con el Estado o se queda. En virtud de eso, es que se producen las nuevas fuentes del derecho administrativo. Que se encuentran en el artículo 230 de la Constitución. ¿Alguien tiene una Constitución a la mano? Sí, doctora. Que me regale, por favor, la lectura del 230. Doctora. ¿Me regalas la lectura del 230, por favor? Artículo 230. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Listo. Mira lo que nos está diciendo. Sigue diciéndonos el 230 que la fuente principal del derecho en Colombia es la ley y que las otras son accesorias. Ahora, no sé si con ustedes, y ayer creo que alcanzamos a ver esta pirámide, ¿no es cierto? ¿La vimos ayer, sí o no? No. Okay. No, señora. No, doctora. No, doctora. Esta es nuestra No, pirámide la pirámide de de Kelsen Kelsen. no, profe. Esta es la pirámide de Kelsen, pero para el caso colombiano. ¿Por qué cambia la pirámide de Kelsen? Porque depende del ordenamiento territorial de cada país y cómo están distribuidas las funciones. En Colombia, a nosotros el artículo 4 constitucional nos dice que la Constitución es norma de normas y que en contravía de cualquier interpretación se aplicará la Constitución. Es decir, que cualquiera de estas de abajo, de los demás pisos por debajo de la Constitución, que entre en contravía con la Constitución, se aplicará de preferencia a la Constitución. ¿Eso es supremacía constitucional? ¿Eso es jus positivismo puro? ¿Eso es Kelsen? Feliz ahí. Volvamos al artículo 230. Dice, los jueces en sus providencias estarán sometidos al imperio de la ley. Ya sabemos que el resto, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son criterios auxiliares de interpretación. Pregunto, si la Constitución en el artículo 230 dice que la fuente principal del derecho es la ley, ¿se está refiriendo a esta ley de aquí? ¿O a cuál ley? ¿Cuál es la ley a la que se... A la ley escrita. Y entonces sería cuál de todos los puntos que aparece, o de todos los pisos que aparece en esa pirámide, doctores. La Constitución La política. Constitución. Y la ley también. ¿Y los decretos no? Si usted sale ahorita sin tapabocas y lo coge un policía. Dependiendo de la jurisdicción, por eso Pues yo la diría que pirámide. a todas. A todas, muy bien, porque todas son leyes en su respectiva campo territorial, pero son leyes. Entonces, cuando la Constitución en el artículo 230 habla de que los jueces están sometidos al imperio de la ley, no se refiere a la ley que está aquí en el segundo punto de la pirámide, se refiere a toda la ley escrita, es decir, a toda la pirámide, incluyendo la parte que Kelsen nunca vio y de la que vamos a hablar mañana. Doctores, es un gusto. Por favor, no se me retiren, que voy a tomar la lista. El bloque de constitucionalidad. Exactamente. Voy a tomar la lista, no se me desconecten, por favor. Un segundito. Profe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me regalas la última diapositiva para tomarle pantallazo acá con el computador? La de las fuentes, porfa. Eso lo paso, Margarita. Corazón, ahorita te mando todas las diapositivas, no te preocupes. ¿Listo? ¿Quietos ahí? Por favor, alguien active su cámara un momentico para poder tomar más fácil la foto. Gracias. Ay, espérate. ¿De dónde no es? Ustedes son quinto B, ¿no? Sí. Ahí está. Va una. Sí, señor.
Quinto E. Van 2. Ahí les voy enviando para que queden los pantallazos. Así es como yo llamo lista y yo las paso a limpio después. Anoche pasé las otras. 3. Y 4. 4 pantallazos de todos ustedes. Doctores, descansen por favor y mañana hablamos con calma. Les voy a enviar las diapositivas. Ahí está incluido el video dentro de la segunda diapositiva para que vuelvan y le echen una miradita a lo de la revolución. ¿Listo? Los felicito por el cumplimiento, doctores, muy juiciosos. Bendiciones y que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Estén muy bien. Gracias, profe.